Según en una encuesta realizada entre junio y julio de 2021, publicada el 13 de marzo de 2023, el 80% de los líderes de opinión y periodistas afirmó que la generación de empleo era el problema más importante de América Latina. El segundo problema más acuciante, según la opinión de expertos, citado por el 77% de los encuestados, estaba relacionado con la recuperación de la economía. Otro de los problemas más mencionados fueron la pobreza, desigualdad y retos relacionados a la pandemia del COVID-19. Las características principales e históricas que han aquejado a nuestro país y en general a toda la región se concentran en reducción de la pobreza, 55%, reducción de la desigualdad, 51%, lucha contra la corrupción, 47% y lucha contra la inseguridad, 43%. Para la revista Forbes, capítulo Colombia, los países de la región tienen tres problemas en común: desigualdad, degradación ambiental y sistemas políticos disfuncionales, y plantea que pese a la inmensa diversidad entre y dentro de los países de América Latina, la región tiene similitudes estructurales, tales como, por ejemplo, la baja confianza en los gobiernos y la disparidad en términos de oportunidades individuales e históricamente marcada por los altos niveles de inestabilidad, y plantea las raíces y manifestaciones del desequilibrio social en América Latina durante entrevistas a líderes progresistas en Brasil, Colombia, Costa Rica y Uruguay. Por su parte, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, en su informe Panorama Social 2022, proyecta que 201 millones de personas, el 32.1% de la población total de la región, viven en situación de pobreza, de los que 82 millones, que representan el 13.1%, se encuentran en pobreza extrema, y llama a abordar con urgencia la crisis silenciosa de la educación para evitar el riesgo de una generación perdida. Después de un fuerte crecimiento de la pobreza y un leve aumento de la desigualdad de ingresos en 2020, a consecuencia de la pandemia por COVID-19, el 2021 dio cuenta de una reducción de las tasas de pobreza extrema y pobreza en un crecimiento de los estratos de ingresos medios, que no fue suficiente para revertir completamente los efectos negativos de la pandemia, explica la publicación. De esta forma, en 2021 la tasa de pobreza de América Latina alcanzó el 32,3% de la población total de la región, una disminución de 0,5 puntos porcentuales respecto a 2020, mientras que la tasa de pobreza extrema fue de 12,9%, 0,2 puntos porcentuales menos que en 2020. Reporta que nuestra región sufrió el apagón educativo más prolongado a nivel internacional, en promedio 70 semanas de cierre de establecimientos frente a 41 semanas en el resto del mundo. Y de no revertir ese rezago se corre el riesgo de una cicatriz permanente en las trayectorias educativas y laborales de las generaciones más jóvenes de la región. De lo anterior, podemos deducir que la reducción de la pobreza es el mal que más aqueja a nuestro conglomerado de estudio, mismo que abordaremos desde los distintos enfoques de los autores sugeridos durante el semestre y adicionales que nos puedan brindar un apoyo al estudio de este tema toral en las aspiraciones del subcontinente. Ya nos advierte Luis Tapia en su texto La reforma del sentido común en la dominación neoliberal y en la constitución de nuevos bloques históricos nacional populares, que la dominación colonial y el dominio del capitalismo no han producido articulaciones o unidades políticas inclusivas y consistentes, sino todo lo contrario, una superposición desarticulada y formas débiles de unidad, en donde el sentido común es aquel conjunto de creencias que organizan de modo predominante las relaciones intersubjetivas y o las intervenciones cotidianas, reproduciendo y legitimando el orden social. Y es justo en esa división entre quienes ostentan el poder fáctico, aunque muchas veces transitorio, que el grueso de la población se acostumbra a ser robado, ultrajado, vejado por unos y por otros, dado que se normaliza el hecho de que todos llegan para lo mismo: aprovecharse del pueblo. Ya desde la época emancipadora, Simón Bolívar, en su respuesta a la Carta de Jamaica, denuncia: en cuanto a la heroica y desdichada Venezuela, sus acontecimientos han sido tan rápidos y sus devastaciones tales que casi la han reducido a una absoluta indigencia. Alimentan una precaria existencia.
Y en México, el prócer José María Morelos y Pavón narra en sus Sentimientos de la Nación un escenario que de tan descriptivo y acertado pareciera que se está leyendo la página de un diario del día de hoy. Artículo 12. Que como la buena ley es superior a todo hombre, las que dicte nuestro Congreso deben ser tales que obliguen a constancia y patriotismo, moderen la opulencia y la indigencia, y de tal suerte se aumente el jornal del pobre, que mejore sus costumbres, alejando la ignorancia, la rapiña y el hurto. Por su parte, Eduardo Galeano analiza algunas de las razones por las que la pobreza priva en toda América Latina, en su obra Las venas abiertas de América Latina, en donde visualiza cuestiones como que los países exportadores de materias primas son también importadores de productos terminados industrializados de esas mismas materias primas, que, en su mayoría, los países latinoamericanos se identifican en el mercado mundial con solo una materia prima o un solo alimento, que los Estados Unidos cuidan su ahorro interno pero disponen del de los demás, que los préstamos de los organismos internacionales son ventajosos y usureros, convirtiéndolos en deudas impagables que se heredan por generaciones y que poco o nada ayudan al desarrollo de la región toda vez que los gobernantes en turno privilegian a sus pares o simplemente roban los recursos obtenidos en su propio beneficio y de sus allegados. Y al llevarse más dólares de los que entran, las empresas contribuyen a agudizar la crónica hambre de divisas de la región. Los países se descapitalizan en lugar de capitalizarse, y el poder del más fuerte se aprovecha de la debilidad del pobre. Los países tercermundistas intercambian entre sí la quinta parte de sus exportaciones, y en cambio dirigen las tres cuartas partes del total de sus ventas exteriores hacia centros imperialistas de los que son tributarios. En El problema del indio de Mariátegui encontramos raíces más profundas, aún que nos ayudarán a comprender el porqué de, al menos el inicio, de la pobreza en nuestro subcontinente. Dice el autor, la conquista española trae consigo las estructuras premodernas de destrucción y dominio que trazarán a sangre y fuego una nueva condición de ser de ese nuevo mundo, que abrirán una herida que será para siempre, a la vez negación y fundación. La aniquilación de la raza taína en la primera fase de la conquista, la entrega de los dos más grandes imperios por parte de Moctezuma y Atahualpa a los recién llegados dioses, la sed de oro, la lascivia y la espada, las enfermedades, la instauración de los regímenes de dominio, realizarán a partir de entonces la más espectacular mutilación del destino de esas culturas y el más espectacular sometimiento del otro como una sentencia condenatoria a los pueblos originarios, cuya pesada losa pareciera seguimos cargando los descendientes de aquellos nuestros padres ancestrales en el tiempo y que en cierto modo el impacto fue tal que efectivamente algo cambió en la psique del indígena, del indio, del esclavo y del mestizo. Tan brutal fue el sometimiento que pareciera quedó grabado en sangre, en nuestro ADN, que nos ha impedido, salvo en contadas y honrosas ocasiones, quitarnos el yugo cruel del conquistador. Encontramos una visión de la estructura de dominación en el texto de Marini, en donde explica que cuando el sistema económico se vuelve más complejo, el pensamiento social se vuelve más contradictorio, propiciando el surgimiento de corrientes divergentes. La burguesía ataca a la clase dominante. A raíz de la revolución industrial se favorece la ruptura del orden colonial, pero siglos de explotación predatoria han agotado las mercancías tradicionales, ocasionando crisis económicas sucesivas e impide la inserción de América Latina en el mercado mundial como un capitalista de élite. Y sí, en cambio, como un proveedor subordinado a los capitales extranjeros que dictan normas, opinan y ejecutan las directrices de la economía mundial. De los intentos y propuestas de salida de la marginación rescatamos la visión del cubano José Martí, cuando dice que en el plano ideológico, consciente de la vulnerabilidad cubana, inscribió la lucha por la independencia antillana en el dilema de la formación de América Latina bajo el imperialismo, afirmando la posibilidad y la necesidad de un proyecto de modernidad alternativa que envolviera al continente, cuya premisa es una inédita exaltación del estatuto civilizatorio de la cultura latinoamericana, con perspectiva para afianzar el equilibrio geopolítico del mundo, pero también como horizonte humanista alternativo.
Otra visión que me parece interesante es la del expresidente brasileño Fernando Henrique Cardoso, quien plantea analizar las conexiones entre el sistema económico y la organización social y política de las sociedades subdesarrolladas, no solo en ellas y entre ellas, sino también en relación con los países desarrollados, pues la especificidad histórica de la situación de subdesarrollo nace precisamente de la relación entre sociedades periféricas y centrales, y añade que la situación de subdesarrollo se produjo históricamente cuando la expansión del capitalismo comercial y luego del capitalismo industrial, vinculó un mismo mercado economías que, además de presentar grados diversos de diferenciación del sistema productivo, pasaron a ocupar posiciones distintas en la estructura global del sistema capitalista. Para Teotonio dos Santos, la situación de dependencia a que están sometidos los países de América Latina no puede ser superada sin un cambio cualitativo en sus estructuras internas y sus relaciones externas, ya que forman una estructura dependiente que profundiza y agrava los problemas fundamentales de los pueblos, entendiendo que la dependencia es la situación en la cual la economía de determinados países está condicionada por el desarrollo y la expansión de otra economía, a la que están sometidas las primeras, y la relación de interdependencia se reduce a que las dependientes solo son el reflejo de la expansión comercial de las dominantes, por lo que sucede un efecto negativo o positivo sobre su desarrollo inmediato. En México, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, lleva a cabo la medición multidimensional de pobreza y nos presenta los siguientes datos estadísticos, de los cuales se infieren una realidad y se plasma un hecho a manera de fotografía de cómo se encuentra nuestro país, aunque no se analizan las causas sino las consecuencias y el resultado de las mismas que aparecen en este informe. Finalmente, recalamos en el teórico anticapitalista más recalcitrante de todos los tiempos, Karl Marx, quien entendió la pobreza como un problema social que proviene directamente del sistema socioeconómico, que está relacionado con las relaciones de producción capitalistas y la acumulación de la riqueza en unas pocas manos, resultando en una inequidad que en unos provoca riqueza y en otros pobreza. Es inherente al modo de producción capitalista, son mutuamente excluyentes y necesariamente convergentes según la Ley General de Acumulación Capitalista, dice en su tomo 1 del Capital. El proceso social se encarga de asignar a la mercancía destacada la función social específica de equivalente general. Así es como ésta se convierte en dinero y concatena con un pasaje bíblico. Estos tienen un consejo y darán su potencia y autoridad a la bestia y que ninguno pudiese comprar o vender, sino el que tuviera la señal o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Apocalipsis. En clara alusión a que todo lo relativo con el intercambio de fuerza de trabajo por dinero es inequitativo y terminará orillando a la pobreza a los que solo ofertan su fuerza de trabajo y hará más ricos a los poseedores de los medios de producción. Bajo el mismo desarrollismo neoliberal se intentó abatir los índices de pobreza mediante distintos mecanismos, pasando de la concepción de que si la obra social era un gasto, era mejor no hacerla, al modelo de la última década del siglo pasado en donde prevaleció el asistencialismo dirigido a paliar la pobreza extrema alineándose con los objetivos de desarrollo sostenible que planteó la ONU para 2030. El origen de la pobreza en América Latina es multifactorial y como tal debe desmenuzarse y crear acciones conducentes tanto a nivel micro como a nivel macro, en el que necesariamente intervienen todos los sectores que conforman la sociedad en una confluencia ingente de voluntades para poder erradicar de nuestra región un mal que nos aqueja desde siempre y que sospechosamente compartimos con el continente africano y varios países del sureste asiático.